Vamos a leer nuevamente las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que el Señor bendiga su palabra al corazón nuestro. En Hechos capítulo 2, versículo 22 leemos: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y en el verso 23 dice: a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Que nuestro Señor nos ayude a comprender las Escrituras. Ayer hemos empezado a analizar, antes de ayer hemos empezado a analizar el discurso, el sermón que dio Pedro allí en la casa de Cornelio, el centurión. Primeramente lo dividimos para ver el llamado universal de Dios a judíos y gentiles, luego la presentación que hizo de Cristo, haciendo resaltar su vida incomparable, su muerte expiatoria y su resurrección victoriosa. Y vimos dos alternativas dentro de su predicación. En esta primera consideración, el juicio, Cristo va a ser el juez; la salvación, el perdón de pecados que nos ofrece el Señor Jesucristo. Y vimos también algunos centuriones como ejemplos de fe, ejemplos de confesión, ejemplos de piedad, ejemplos de bondad, etc. También vimos en este análisis la presencia de Dios. Hizo resaltar esto en su sermón, la presencia de Dios. Y vimos que la presencia de Dios está en el andar de la vida nuestra. Vimos que la presencia de Dios proporciona al alma redimida descanso. La presencia de Dios también nos alienta en las batallas de la vida. Vimos que la presencia de Dios nos consuela en las pruebas. La presencia de Dios es algo que nos anima y nos da certeza, aunque los que nos reunimos en nuestro lugar de reunión seamos pocos, seamos 2 o 3. Ahí está en medio de nosotros. Pero
La presencia de Dios, como el Señor resucitado dijo en Mateo 28:20, nos acompañará hasta el fin. También analizando el sermón de Pedro, vimos las 7 veces que Pedro resalta usando el nombre de Dios. Pero hoy vamos a continuar rescatando lecciones, enseñanzas preciosas de este sermón y de cada palabra que dijo el siervo de Dios en Cesarea, en casa de Cornelio, en este sermón familiar que él entregó allí. Hoy hemos leído y empezamos con el versículo, el versículo 36. Dice, la última parte del verso, este es Señor de todos. Qué linda expresión, ¿no? Este es Señor de todos. Bueno, es volver y ver que por dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él van a creer recibirán perdón de pecados por su nombre. Notamos que la proclamación final del mensaje es una oferta divina en el nombre de Cristo y señala a Cristo. Yo quiero que veamos otros pasajes bíblicos que le señalan al Señor en forma destacada y con la misma palabra, este. Esa es nuestra consideración de hoy, este. En Lucas, el capítulo 15, el versículo 2, dice, este a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos y los escribas murmuraban, hablaban, despreciando al Señor con ese término, diciendo este, en forma despectiva. Palabras dichas en el lenguaje mordaz de sus adversarios, pero que encierran una gloriosa declaración. ¡Cuán maravillosa la gracia de nuestro Señor! Él no solo recibe y perdona, sino que trae al pecador en comunión con él, sentándole a su mesa. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Oh, bendito Salvador, maravilloso Señor, yo me considero primero. Con razón el apóstol Pablo decía, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mírate, hermano, mírate cómo a ti, aquel que era despreciado por los fariseos y publicanos, que decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Sí, te recibió a ti, me recibió a mí, y nos ha traído a una dulce comunión a su mesa, y estaremos con él en su mesa eterna siempre. Ahora, en Hebreos capítulo 7, versículo 24, leemos, mas puede salvar perpetuamente, eternamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, los sacerdotes antiguos del régimen levítico de la familia de Aarón terminaban sus funciones como sacerdotes cuando morían por la muerte. Terminaba su función, su oficio. Pero así hemos leído, puede salvar perpetuamente. Qué maravillosa descripción. Murió venciendo al que tenía el poder de la muerte. Ahora está resucitado y glorificado. ¡Cuál poderoso Salvador y fiel intercesor! El que murió para salvarnos vive en la gloria
para guardarnos. Qué lindo, ¿no? El que murió para salvarnos vive en la gloria para guardarnos. En su sermón, Pedro 4 veces hace uso de este término. En el verso 36 dice, y termina la última parte, este es Señor de todos. Él es el amo. La palabra Señor quiere decir amo, dueño. Él es el amo, el dueño de todos. A veces no lo entendemos, usamos para orar y decimos Señor Jesús. A veces ni Señor, decimos simplemente Jesús aquí, Jesús por allá. Él es el amo, es el dueño. ¿Sabías eso? Que no te perteneces desde el momento que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Él es tu dueño. Si pudiéramos entender el alcance de este término y los beneficios de su señorío, estoy seguro que por amor nos constituiríamos en sus esclavos, en sus siervos. Dios no obliga a nadie, el Señor no obliga a ninguno de los que ha salvado. Él quiere que por amor sean sus siervos. El que sabe que fue más perdonado, amará más al Señor. Así lo dijo el Señor en la casa del fariseo en el capítulo 7 de Lucas. En segundo lugar, en el versículo 38 de la lectura de hoy, dice, y cómo, la segunda parte, y cómo anduvo haciendo bienes. Cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Su breve, pero arduo y fructífero ministerio fue hacer el bien y librar a los oprimidos por el diablo. Una vida de total entrega a favor de los demás. ¿Quién vive así? Nosotros no queremos dedicar un día para el prójimo, pero la vida del Señor fue una vida de entrega total a favor de los pecadores, de los que le hacían daño. En el verso 40 dice, a levantó Dios al tercer día. A su resurrección triunfante fue un regalo de Dios el Padre. Su sacrificio, el sacrificio del Señor fue único. Su resurrección fue única. No se repetirán nunca más. Gloria sea al Señor por eso, por esa gran verdad. Y la cuarta vez que Pedro en su sermón usa la frase es del verso 43. Dice, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De dan testimonio todos los profetas. El testimonio de los profetas fue apuntar a Cristo como el centro de la fe que nos lleva a recibir el perdón. Espero que mis oyentes todos hayan aprendido y miren a Cristo por la fe para recibir el perdón de sus pecados. Hay todavía para considerar algo más sobre Pedro y Cornelio.